dónde vamos? El antiguo templo del bosque silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. ¿Odín dijo algo más mientras estabas fuera? Sí. Dijo que ya no le interesaba Jotunheim, que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¿Qué está tramando? ¿Qué pasó aquí? Tan cerca de casa. ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas. Hay algo más aquí. Más por aquí. Y frescos. ¿Entraron mientras el símbolo estaba roto? Eso u Odín le metió mano al hechizo de protección. ¿Qué es lo que ves? Solo huellas de animales. Casi llegamos al puente. Oh, supongo que el puente se dio. Necesitaré otro camino hacia el templo. ¿Por qué vendrías hasta aquí solo, muchacho? Tuve sueños. Me llamaban aquí. Sueños. Vaya, ese sigue vivo. No, mira más de cerca. ¿Ahora hay saqueadores de Hel? ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo nuestro. Sí, probablemente. ¡Concéntrate! ¿En serio? ¿Quién colgaría a los saqueadores así? ¿Ves algo ahí abajo? Espera. ¡Wow! ¡Demonios, hermano! ¿Qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Ah, sí, he estado todo el tiempo en guardia. Ahí está el templo. Solo hay que hallar un camino. Sea lo que sea, trabaja rápido. ¡Congelados! ¿Ahora qué? ¡Lista! ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo. Yo no fui. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto, Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente.
¡Atención! ¡Lista! Vaya, regresan de entre los muertos con bastante rapidez. ¡Cayó! Ese pilar no estaba ahí la última vez que vine. Como decía, Tyr era un aliado de los gigantes, así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es él. Si está por ahí, debemos encontrarlo. No hay otro camino. Supones demasiado, Atreus. ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás. ¿Qué te parece? No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí. Veamos. Hay muchos muertos. Deberíamos seguir. Muy tarde. ¡Padre! ¡Usa sus espadas! ¡Quémalo! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Otro saqueador! ¡A la izquierda! ¡Fuego a la izquierda! ¡Lista!
¿Acaso no es agradable como el Thimble Bolter agotó toda la magia útil que adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Justo a tiempo. ¡Listo! Mata al hombre invernal. Sí, lo lograste. Me pregunto de quién hablan. ¡Qué frío! ¿Están bien? Vamos a subir. Voy. Se ha vuelto bastante bueno en eso. Otro horrendo paisaje. Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Una acechadora! ¡En guardia, hermano! Encontraremos a nuestra depredadora. ¡Listo! ¡Sus cuernos brillan! ¿Es un punto débil?
Justo lo que falta. Fimbulbolter, Freya, los saqueadores, Thor y Odín irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro. Padre, el escudo que te dio mamá. Thor lo dañó. Pero ahora, Tal vez los enanos podrían echarle un vistazo. tal vez, luego. Vamos, podemos entrar por aquí. ¿Por qué estamos aquí, Atreus? ¿Recuerdas los santuarios que encontramos? Aquellos que contaban las historias de los gigantes. Eso de que el panel del lado izquierdo sería su origen y el del derecho su destino. Sí, encontramos muchos. Los he visto. Pues esconden más de lo que pensamos. ¿Por qué siempre sabes cómo encontrar esos? Bueno, el pilar derrumbado es nuevo, pero el santuario está justo del otro lado. Eso debería ayudar. ¿Ya está? ¡Vamos! ¿Estás mirando? Pero qué sorpresa. ¡Vamos! ¡Atreus! ¡Espera! Sí, no creo que esté esperando. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skoll y Hati. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. Hablas como un gigante. ¿Ves?
Los lobos están a salvo en algún lugar de Vanaheim. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. Ahí están, persiguiendo al sol y la luna. Viejos hábitos. Hasta que, mira, se roban la luna. De alguna forma. Atreus. Mira, Hati no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en 100 inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. Mira, aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir. Es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. Espera, Nos vamos a casa. espera. Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No, lo encontré en uno de los otros santuarios. Otros santuarios. ¿Cuántos visitaste? Bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es, pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado, pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan humo negro y la tierra sangrante, pero nunca pudimos descifrar exactamente ¿Pudimos? qué. Sindri me ha estado ayudando. Mira, yo lo convencí. No fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Muspelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la Tierra Sangrante sí suena a una mina. ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. Entonces es ahí. Tyr está en algún lugar de Svartalfheim, encarcelado en una mina. ¿Y ahora qué? Hogar. Por aquí. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalfheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados. Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo está algo agrietado. Hay un atajo por aquí. ¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. ¿Qué crees que hay ahí debajo?
Destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. Mimir, ¿qué escuchaste de la oferta de Odín? Para el muchacho, no mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¡Lista! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Están aturdidos tras ellos! Hermano, no podrás bloquear sin tu escudo. ¡Lista! ¡Lista! Casi en casa. Hermano, ¿me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad. Es normal en los jóvenes. En mi juventud aprendíamos a obedecer. ¿Y eso es lo que quieres para él? Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Svartalfheim, seguro habría todo tipo de equipo que aprovechar. Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. ¡Kratos! ¡Aquí! ¡Sindri! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has crecido? Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los 9 reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. Casi llegamos. Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwulter, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes. Es increíble, Sin. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante. Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? Vivo, quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien, le conté todo. ¿Todo? Ayudaste a mi hijo a desobedecerme. No, yo lo cuidé.
En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto, necesitábamos tu ayuda con algo. Oh, los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! No tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jansmida, ¿qué demonios le pasó? Está demasiado alto. Y se ve... ¿así? Te culpo a ti. Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye, Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando, puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento. Tráeme más recursos y veremos qué podemos hacer. Si insistirá en hacerse más alto, será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos ropajes. Encontré algunos objetos que olvidaste. Los arrojé en ese cofre. ¿Qué harías sin mí? daré un vistazo. Veré mi habitación. Avísale a Sindri cuando estés listo. Gracias. ¿Ves? Sabía que querías un bocadillo. Espero que todo sea de tu agrado. ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller. Síganme y asegúrense de traer la cabeza. Entonces, ¿dónde tienen detenido a Tyr? Está encarcelado en una mina en algún lugar. Eso es todo lo que sabemos. El reino está lleno de minas, ¿lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda. Ah, deberías hablar con Durlin. ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro, algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad. Debe tener acceso a cualquier información de las minas. Y sé que no es amigo de Odín. Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión. ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía. ¿Un líder ¡Tarán! rebelde que conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos. Creo que se perdieron el tarán. Da igual. Tendré esto listo enseguida. Te veo en la puerta de afuera. ¿Líder rebelde? ¿Durlin? ¡Ja! Eso es enaltecer a un don nadie. ¿Ah? Y tú solo recuerdas las cosas en cuanto llegan a tu pequeño frijol, ¿no? Seguro piensas que Durlin se pasa contando los días hasta que un par de perros callejeros vienen buscando problemas. ¿Qué quieres decir, Brock? ¿Nos ayudará o no?
Oh, no me hagan caso. No es el lugar para mostrar lo ruin de las relaciones del viejo Brock. Este parásito sin importancia. Te estoy ignorando. Bien, vayan a opacar la puerta de Durlin. Vean por su cuenta cómo les va. Solo les advierto que no es el enano amistoso al que estaban acostumbrados. Es gruñón como nadie. Y habla extraño. Suena como todo un opuesto. Atreus, Muy bien. Te veo afuera, Sindri. ¿Escuchaste eso? ¿Son dragones? Están tan lejos y aún así me doy cuenta de lo grandes que son. Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente, este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de Bifrost tuyos. Muy bien, ¿yo controlo esto de alguna forma? Oh, no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! ¡Bastardo desgraciado! ¡Oh! ¡Abre! ¡Ahora! Esperaba no tener que usar las pinzas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. Así. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Es desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Por los huevos de Krasvelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo, con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. ¡Yo te haré un daño permanente, maldito! ¡Kratos, lánzame hacia él! ¡Cuernos por delante! Oh, ¿no aguantas una broma, vieja cabra? el Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas del Yggdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo, buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. De acuerdo, apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Concéntrate. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidavellir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? puede que vaya. Pero los humedales están húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, ¿qué? Dije buena suerte. Oh, ¿sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? De todo, de todo. Está caliente. Probablemente podemos usar este bote. Si lo conseguimos gratis. Cuidado, muchacho. ¡Ah! ¿Por qué van tan rápido? ¡Lista! ¡Lo tenemos!
¡Detrás de ti, hermano! ¡Sabandija, flanco izquierdo! Veo que ya empezamos con ánimos. Atreus, bajaste tu guardia. Aunque sí conseguí algo de gratis. Podemos pasar por estos canales cuando estés listo. ¿Para qué sirve la cadena en el agua? Es un transporte enano de suministros. Tal transporte está desaparecido. Ah. Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión aquí, contra Odín, y nunca haya hablado de ello. El hecho de que no saliera bien podría ser la razón. Lo que hacía tu madre antes de conocernos era asunto suyo. ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua. Hay algunos recursos. Si nunca le preguntaste a mamá sobre lo que solía hacer, ¿de qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer, vigila la casa. Yo iré a pescar al río. ¿Y luego te fuiste por 5 días? No. Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo. Esa rueda está bloqueando el canal. Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el medio. Así que estoy a manomedales, ¿eh? Bastante exacto. Es una ciénaga. El olor hace que me ardan los ojos. Sabes, es un poco más potente que la última vez que lo visité, ahora que lo mencionas. Parece que el camino continúa al otro lado de este geyser. Ja, si estuviéramos en Midgard, esa agua se congelaría en un segundo. Hermano, ¿crees que congelarlo funcionaría? Parece ser un artefacto de la resistencia enana. El brazal de Hreidmar, padre de algunos enanos que te deben ser familiares. A Brock podría interesarle recuperarlos. Mejor que estén en sus manos que en la intemperie. ¿Crees que podamos escalar? Sí, es buena artesanía enana. Tyr era amigo de los gigantes. ¿Mamá y él se habrán conocido alguna vez? ¿Habrá sido parte de la rebelión aquí? Es ciertamente posible. El dios de la guerra a menudo abogaba por los gigantes, aunque no recuerdo si alguna vez declaró su lealtad abiertamente. ¡Lista! ¡Excelente! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Lista!
¡Detrás de ti, padre! ¡Lista! ¡Lista! ¡Izquierda! ¡Lista! Bien, debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí. Oye. Al menos avisa si estoy a punto de besar un trasero. El suelo. ¿Fue un terremoto? Una casualidad ocasional, pero no inédita en Svartalfheim. Con toda la minería aquí, la tierra debe estar un poco molesta. Oh, vaya. Buen trabajo bajándola justo donde la necesitábamos. Estaba pensando, ¿cómo hace tanto calor? Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí, sino que tal vez es diferente en Svartalfheim. Sí, muchacho. Fimbulvetr no golpea a todos los reinos de la misma manera. Es raro que el Fimbulbulter no siempre convierta todo en invierno. En Midgard sí, pero como puedes ver, los efectos aquí parecen mucho más de naturaleza gaseosa. Mira los géiseres. Siente el mencionado aroma. Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma, pero ahora hay una nueva extremidad en ellos. ¡Lista! ¡Lista! Padre, allí arriba.
¿Hallaste algo bueno ahí arriba? ¡Listo! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Listo! ¡Detrás de ti! ¿Taparon esos géiseres? Creo que tenemos que hacer que la rueda se mueva, pero hay poca agua. Si hay una posición ventajosa, podríamos dar un mejor vistazo. Sí, la rueda se está moviendo y la puerta está bajando. Así es el ingenio enano. Volvamos al bote. Si los enanos de este reino son como Brok y Sindri, es difícil imaginarlos del lado de Odín. Bueno, muchas veces la gente está ciega a todo lo que no sea su interés inmediato. Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser bastante peligroso. Tal vez solo necesiten un par de dioses que vengan y le lleven la batalla. Atreus, no estamos aquí por eso. Solo bromeaba. La guerra no es una broma, especialmente hablando de dioses. Parece, Atreus, que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra. Yo solo intento que tengamos opciones. Sigamos avanzando. Me alegra que estemos aquí, explorando un nuevo reino. Quizás podríamos intentar disfrutar del calor, ¿no? Parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para llegar a Nidavellir. ¡Listo! Es muy rápida. Entonces, ¿cómo la atrapamos? Por el flanco. Ataca por detrás. Bien. Debió meterse atrás. ¿Pero cómo? Debe ser un lugar mejor. Un lugar desde donde podamos atacar sin que nos vean. ¡Lo hiciste! Veamos qué arrojó. Padre, allá arriba. A medio camino, debe haber otra cadena para bajar el resto de la puerta. Mira, hay una cadena de la que podemos tirar.
¡Está agarrada a la pared! ¡Debemos derribarla! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Lista! ¡Impresionante! ¿Crees poder desaparecer a Geyser desde aquí? Oh, creo que lo entiendo. Si congelas el Geyser, la presión hará girar la rueda. El bloque se viene abajo. Nada mal. ¿Puedes ver algo desde ese bloque? Es uno de los poemas de Kvasir. Muy intelectualoide. Deberías juntar todos los que encuentres. Muchacho, si me permites, ¿qué exactamente esperas aprender de Tyr? Bueno, como dije, esperaba que pudiera contarme algo sobre Loki. También me gustaría escuchar algunas de sus historias. Viajar a otras tierras, cosas gigantes y... tal vez sobre cómo era pelear en su día. Solo por la historia, obviamente. La historia. Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo. No todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo. No hay pruebas de que Tyr esté realmente aquí. Sí. Ese terremoto de antes, ¿crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles. Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimbulvulter, quizás los terremotos también lo sean. Sí, puede que tengas razón, muchacho. Atreus, mira al frente. Vaya, esto sí es una ciudad. Bienvenidos a Nidavellir, hermanos. ¡Ey! ¡Enanos! Oh. Están huyendo. Una alarma. Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo. Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? Alerta.